Descubierto. La inspiradora historia de la menina pobre que transformó la televisión para siempre. Valentina se encontraba en el rincón más luminoso de su hogar, rodeada de retratos enmarcados que narraban la historia de su abuela, una mujer de mirada sabia y risas que aún resonaban tras paredes desgastadas. Con su cabello en una trenza deshecha y una paleta de colores a su lado, cada pincelada era un suspiro, un anhelo por un futuro que parecía más distante con cada día que pasaba. Mientras la vida y su dura realidad económica la amarraban a trabajos temporales, su corazón anhelaba huir en cada trazo que daba en el lienzo. Pero cada vez que se sumergía en su universo artístico, una voz interna resonaba: no olvides de dónde vienes. Al poco tiempo, mientras contemplaba inconscientemente el retrato de su abuela sonriendo en su juventud, una invitación inesperada apareció en su móvil: una conferencia de arte en un centro cultural prestigioso. Un impulso incontrolable la llevó a asistir. Allí, el ambiente chisporroteaba con la energía de sueños por cumplir. Pero entre la multitud sintió la presión de su humildad, de pertenecer a un barrio donde las sonrisas ocultaban una lucha constante. La idea de haber sido vista por un productor de televisión, un hombre que representaba todo lo desconocido, la inundó de inseguridad. ¿Por qué él, pensó, se fijaría en mí? No soy más que una menina pobre. La experiencia fue abrumadora. Él, con su mirada decidida, vio algo en ella que ni siquiera podía reconocer. Valentina se sintió entre la gloria de un aprecio inesperado y la pesada carga de sus raíces. Ese día, todo cambió. Se sintió atrapada entre el deseo de triunfar y el miedo de traicionar el legado de su abuela. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina se sumergió en una vorágine de emociones. Cada avance que hacía con el productor la impulsaba hacia un mundo donde podía brillar, pero cada paso la alejaba más de la abuela que había sido su ancla. Era el momento de definir quién era ella. El peso del éxito comenzaba a ser ahogante. Las visiones de gloria acariciaban su mente, pero la imagen de su abuela, frágil y confundida en su sillón, sonaba como un eco constante. No puedo dejarla, se repetía, mientras su cabeza chocaba con la tentación del reconocimiento. Las palabras de la abuela resonaban en su mente: nunca olvides quién eres. ¿Pero qué significaba eso realmente cuando el vacío de su economía la atrapaba? Cada día, mientras asistía a reuniones con el productor, la presión aumentaba. ¿Seré una traidora por querer brillar?, se preguntaba. Ese dilema moral consumía sus pensamientos en noches sin dormir. La angustia se transformaba en un monstruo que devoraba su esperanza de hacer arte verdadero, el arte que le murmuraba entre susurros de colores. Valentina se enfrentaba al momento culminante de su vida, con una lucha interior que parecía no tener fin. La oportunidad anhelada brillaba justo enfrente, mientras su mundo personal empezaba a desmoronarse. En ese instante, se dio cuenta de que todo lo que amaba podía desvanecerse en un suspiro, y el futuro permanecía nebuloso. La incertidumbre se cerraba lentamente a su alrededor, como una bruma que no podía dispersar. ¿Realmente estaba preparada para arriesgarlo todo? Ella solo sabía que había llegado el momento. La llamada del productor resonaba en su mente como un eco perpetuo. Valentina no sabía si estaba preparada para lo que iba a asumir. El conocimiento de que sus decisiones tendrían repercusiones no solo en su vida, sino en el legado de su abuela, la atraía y la asustaba al mismo tiempo. Ese día, decidió que debía tomar las riendas de su vida de una vez por todas. Sentada frente al lienzo, las horas se deslizaban. Cada color que elegía era un intento de definir su futuro. Valentina se aventuró a plasmar lo más profundo de su ser en la tela, en un esfuerzo por redescubrir su identidad en medio del caos que la rodeaba. Un retrato de sí misma, alejada de las dudas y abrazando la audacia que siempre había existido en su interior. En este proceso,
se dio cuenta de que rechazar la oportunidad podría ser una traición no solo a su propia ambición, sino también al espíritu indomable de su abuela. Esa noche, mientras el cuarto se iluminaba tenuemente por la luz de la luna, un pensamiento comenzó a tomar forma en su mente, que si el verdadero arte no es solo un medio de expresión, sino también un camino hacia la libertad. Esa idea la golpeó con una fuerza indescriptible. Valentina entendía que se encontraba en un cruce vital. En lugar de temer el cambio, podía utilizarlo como un catalizador para crecer. La lucha por ser vista y escuchada en un mundo que parecía indiferente a su historia podía transformarse en su mayor fortaleza. Con renovada determinación, se acercó al productor en la siguiente reunión. En lugar de tratar de encajar a la perfección en un molde preestablecido, decidió mostrarlo quién era realmente, una menina pobre con una historia que la hacía única. El momento de la verdad había llegado. Le presentó un proyecto que fusionaba su arte y su vida, revelando los relatos que pulsan en los rincones de su barrio. La idea de las historias no contadas, la belleza de lo normal resonaba en su voz y brillaba en sus ojos. El productor escuchó en silencio, su rostro una mezcla de sorpresa e interés. Valentina sintió como cada palabra se convertía en un impulso creativo, un desafío a las prácticas convencionales del entretenimiento. Si no podemos conectar con lo que somos, entonces nuestra historia no vale nada, proclamó con fuego en su voz. Sin embargo, no era solo un discurso, era un grito silencioso de búsqueda de autenticidad. Al final de la reunión, el productor se inclinó hacia ella. Tienes algo especial, Valentina. Pero debes estar lista para enfrentar tanto la luz como las sombras que acompañan el éxito. Las palabras resonaron en su mente, una advertencia y una promesa. Días después, mientras pulía cada detalle del proyecto, una sombra de nostalgia la invadió. Romper con su pasado le resultaba aterrador. La idea de dejar atrás el legado de su abuela la llenaba de incertidumbre. Pero también, la idea de que podría construir un nuevo legado, uno que honrara sus raíces al mismo tiempo que abría nuevas puertas, la mantuvo en pie. La noche anterior a la gran presentación, Valentina se miró en el espejo. No era la misma menina pobre que había llegado al mundo del arte, había evolucionado. La valentía se había convertido en parte de su ser, y no estaba dispuesta a intercambiarla por inseguridades. Frente a la puerta que la llevaría a la posibilidad de su carrera, se dio cuenta de que ya no tendría que elegir entre su historia personal y su ambición. Era el momento de hacerse escuchar, sin temor a traicionar lo que había sido. Estaría finalmente lista para competir en un mundo que, aunque brillante y lleno de posibilidades, ¿no era más que un reflejo distorsionado de la realidad que había conocido? La expectativa palpitaba en su pecho mientras un nuevo capítulo de su vida comenzaba a desplegarse. La verdadera pregunta que ahora restaba por responder era, ¿podría convencer al mundo de que su historia merecía ser contada? Valentina saboreó la combinación de nerviosismo y determinación mientras se preparaba para la presentación de su proyecto. En cada paso que daba hacia el lugar donde se reuniría con el equipo de producción, su mente jugaba una danza entre lo que podía perder y lo que podía ganar. Había ensayado sus palabras innumerables veces, pero ahora, cada vez que pensaba en el tema de su exposición, sentía que la pasión crecía dentro de ella, alimentando una llama que hasta ahora había permanecido oculta. En el momento en que cruzó la puerta de la sala de conferencias, la atmósfera cambió. El murmullo de las conversaciones cesó y todas las miradas se volvieron hacia ella. Había una ansiedad palpable en el aire, un entendimiento colectivo de que lo que iba a suceder no era solamente una presentación de trabajo, sino una reivindicación de su identidad. Mientras se colocaba frente a la audiencia, un torrente de pensamientos inundó su mente. ¿No se trata solo de mí? Esto representa a aquellos que no tienen voz. Su respiración se profundizó, y casi como un ritual, recordó el trabajo arduo de su abuela y de tantos otros en su comunidad. Ella no solo debía hablar, debía conectar. Empujada por ese sentimiento, Valentina comenzó a exponer su visión. Describió su proyecto con un fervor contagioso, revelando la esencia de su arte, la profundidad de sus raíces y la belleza encontrada en lo cotidiano. Cada historia que mencionaba era una nota de una sinfonía emocional que despertaba el interés en los rostros presentes. Su discurso tomó un giro inesperado cuando tocó el tema de la vulnerabilidad.
El arte no es solo paletas de colores o técnicas, es la expresión de nuestra verdad más íntima. La autenticidad se encuentra en nuestra capacidad de mostrar lo que realmente somos, incluyendo nuestras fallas y luchas. Al decir esto, sintió que despejaba las últimas sombras de duda. Estaba invitando a la audiencia a unirse a ella en un viaje de introspección, una invitación a reflexionar sobre sus propias historias. Después de la presentación, los aplausos resonaron en la sala, pero Valentina no se dejaba llevar por la euforia. Se dedicó a escuchar los comentarios, desmenuzando cada palabra. Un miembro del equipo, un productor ejecutivo de renombre, se acercó a ella y destacó lo que consideró su mayor fuerza: tienes una conexión auténtica con tu audiencia. Debes aprovechar esa capacidad. A medida que las reuniones continuaban, Valentina enfrentó momentos de escepticismo que la desafiaban. Algunas críticas fueron hacia la temática de su proyecto, que algunos consideraban arriesgada. La presión de conformarse era intensa, pero también lo era la necesidad de permanecer fiel a su visión. Así se planteó un dilema: ¿debería ceder a las expectativas del mercado o defender con fervor su historia? Las noches se tornaron largas, plagadas de juegos mentales donde la duda danzaba en su mente. La lucha interna se intensificó. Las voces de críticas y aprobación coexistían, y ella se debatía entre la posibilidad de llevar su propuesta a un público más amplio o cerrar las puertas que resistían a sus raíces. Este conflicto se convertiría en un punto de inflexión, una prueba de sus valores y aspiraciones. Finalmente, tras noches de reflexión, Valentina tomó una decisión audaz. En su próxima reunión, plantearía un enfoque que integrara a ambos mundos, su voz auténtica y la necesidad de resonar con un público masivo. Si no puedo hacer que mi historia brille en el formato que ellos conocen, entonces debo encontrar la manera de que ellos entiendan lo que mi mundo puede ofrecer, se dijo. La próxima reunión decidiría si su camino hacia la realización sería iluminado o ensombrecido. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la tangente de su vida se destacaba como una línea entre el éxito temido y el fracaso. La presión crecía, y con ello, la necesidad de que su verdad no solo brillara, sino que también abriera la puerta a lo inexplorado en el mundo del entretenimiento. Así que, ¿quiénes somos realmente?, se preguntó a sí misma, mientras sus pasos la llevaban hacia el lugar que podría cambiarlo todo. Era el momento de pararse firme en sus convicciones. ¿Podría levantar su voz en un mundo que a menudo silenciaba las historias más humildes y poderosas? La respuesta aguardaba en las sombras, y Valentina estaba lista para buscarla. El aire en la sala era denso. Valentina se encontraba de pie frente a un panel de expertos, su presentación ya formada en su mente como una estructura sólida, lista para ser presentada. Sin embargo, el eco del último comentario del productor resonaba en su cabeza: debes aprovechar esa capacidad. La presión que sentía era inmensa, pero la chispa de su determinación ardía más intensa. Mientras comenzaba a hablar, sintió como los ojos de la audiencia no solo la observaban, sino que la evaluaban. Su voz tembló al inicio, pero rápidamente encontró su ritmo. Hoy no solo quiero presentar un proyecto, quiero que sientan la historia detrás de mi propuesta, pronunció con claridad. En su mente, las palabras de su abuela resonaban: no dejes que la vida te defina, Valentina. Define tú a la vida. Su enfoque cambió. En lugar de detallar únicamente los aspectos técnicos de su proyecto, comenzó a contar su propia experiencia. Habló de sus orígenes, de las luchas diarias para hacerse un espacio en una industria donde a menudo se silenciaban las voces como la suya. Expresó cómo su arte se convertía en una forma de protesta, como una carta de amor a su historia y a aquellos que la habían precedido. Un murmullo de fascinación comenzó a surgir entre el público. Algunos se inclinaban hacia adelante, ansiosos por escuchar más. Valentina se dio cuenta de que estaba conectando. Ya no eran solo palabras en un lienzo, era su vida, su verdad, expuesta ante ellos. Su seguridad creció con cada palabra, como si escalara una montaña interna que la había tenido cautiva por años. Sin embargo, a medida que la presentación avanzaba, aparecieron los rostros conocidos del panel que mostraban signos de escepticismo. Uno de ellos frunció el ceño, anotando algo en su libreta. En ese instante, una ola de ansiedad amenazó con desbordarse en ella.
¿Sería suficiente? Pero, al recordar su compromiso con su autenticidad, decidió continuar. Lo que superaba su incertidumbre era su necesidad de ser honesta. El último segmento de su exposición abordó el dilema de la comercialización. No debemos decidir entre vender o ser auténticos. Necesitamos encontrar un camino en el que ambas realidades coexistan, dijo, su voz resonando con fervor. Había una revelación en ese momento: su artista no debía ser una máscara, sino una parte integral de lo que presentaba, un puente entre dos mundos. También era una lección que requería valor, la capacidad de abrirse a la crítica sin perder el rumbo. La reunión concluyó y el silencio que siguió fue casi asfixiante. Valentina miraba a cada miembro del panel, buscando algún indicio de reacción. Finalmente, una de las panelistas rompió el hielo. Has hecho un trabajo excepcional al entrelazar tu historia con esta propuesta. Sin embargo, ¿cómo piensas sostener esta autenticidad en un entorno que a menudo busca lo comercial? La pregunta la atravesó como una flecha. De repente, se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de terminar. En ese instante de vulnerabilidad, consideró su responsabilidad. ¿Tendré que recordar por qué empecé y aferrarme a eso, incluso cuando las circunstancias puedan empujarme a desviar el camino? Esa revelación fue un punto de quiebre. Se dio cuenta de que su mayor desafío no sería convencer a los demás de su idea, sino más bien mantener su voz auténtica en medio de las expectativas. Cuando la audiencia comenzó a dispersarse, Valentina sintió un juego interno de emociones, la adrenalina del éxito y la ansiedad de lo siguiente por venir. Uno de los productores se acercó a ella. Tienes un don, Valentina, pero necesitarás más que convicción para resonar en este mundo. Piensa en esto. Su mente giraba. La última frase, el eco de toda la presentación, se convirtió en una semilla de inquietud que comenzó a germinar. ¿Cómo balancear su verdad con la realidad de la industria? La respuesta no sería fácil y el camino estaba repleto de decisiones difíciles. Mientras salía del edificio, Valentina sabía que su lucha había comenzado, y con ella, una nueva etapa que desafiaba tanto su integridad como su ambición. La siguiente reunión podría ser un cruce de caminos, un lugar donde podría perderse a sí misma o descubrir una forma completamente nueva de encontrarse. En la distancia, la tarde anaranjada le daba la bienvenida, y con ella, la certidumbre de que su historia apenas comenzaba a ser narrada. ¿Podría mantenerse firme ante la presión del conformismo? ¿Longing en el dilema de ser una artista auténtica en un mundo que cambia constantemente? La respuesta aguardaba en el horizonte, y Valentina estaba decidida a encontrarla. Mientras Valentina caminaba hacia su apartamento, las luces de la ciudad emergían como estrellas urbanas, titilando con promesas y desafíos. Su mente aún vibraba con las palabras del productor, resonando como un eco constante. La idea de que su arte pudiera perderse en el afán comercial se volvía una sombra que la acompañaba. La incertidumbre se mezclaba con la emoción, y entendió que la auténtica prueba de su carácter apenas estaba comenzando. Al llegar a casa, se sentó en su pequeña mesa, el mismo lugar donde había desarrollado cada proyecto, cada sueño. Con un cuaderno abierto frente a ella, tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. No solo ideas para su próximo proyecto, sino también sus miedos más profundos. ¿Podía realmente vivir esta dualidad? ¿Podía ser fiel a sí misma mientras navegaba por las exigencias de la industria? La primera línea fue simple: soy Valentina, y tengo miedo. A partir de ahí, las palabras fluyeron como un manantial liberando presión. Reflexionó sobre su infancia, las historias que la formaron. Recordó las enseñanzas de su abuela, sobre la fuerza que se encontraba en la vulnerabilidad, y cómo había permitido que esas memorias se desvanecieran bajo el peso de la ambición. Cada línea que escribía la acercaba más a la esencia de quién era, un recordatorio de que su arte no debía ser una concesión, sino un grito de libertad. Dedicó horas en esa noche a explorar conceptos que desafiaban su perspectiva. El papel se llenó con preguntas, reflexiones y esbozos de lo que podría ser su próximo enfoque. Reflexionó sobre cómo podía crear sin perder su autenticidad y se preguntó, ¿qué historias no han sido contadas aún? Con cada idea se sentía más liberada, como si cada palabra la acercara un poco más al lugar donde su verdad podía brillar.
Después de largas jornadas en su mesa, Valentina decidió visitar una galería local donde otros artistas compartían sus visiones. Al caminar entre las obras, su corazón latía con anticipación y ansiedad. Observó cómo diferentes enfoques narraban historias sobre la identidad, la lucha y la belleza del ser. Le impactó un lienzo que representaba a personas de diversos contextos, entrelazados en una danza que reflejaba sus vivencias. Esa obra resonó profundamente con ella, porque se sentía capaz de ver su historia reflejada en cada trazo. Fue en este lugar donde conoció a Camila, una artista que, tras intercambiar inquietudes, le hizo una pregunta provocativa: ¿por qué te importa tanto la opinión de los demás? La mirada inquisitiva de Camila provocó en Valentina una oleada de reflexión interna. ¿Por qué su valía dependía del reconocimiento externo? En ese instante, una chispa de claridad despertó en su interior. El arte no solo era contemplación, era comunicación, un lenguaje que trascendía las expectativas. Al regresar a casa esa noche, se sintió más fuerte. Narró el viaje en su diario, planteándose nuevas metas. Pero también se dio cuenta de que debía confrontar sus temores de forma más directa. La pregunta de la panelista resonaba en su mente: ¿cómo sostendrás tu autenticidad? La respuesta no podía ser superficial, necesitaba una estrategia clara. El desafío sería conectarse con otros artistas, formar redes auténticas que impulsaran su voz en lugar de silenciarla. Con el amanecer asomando, Valentina se sentó en el borde de su cama, el cuaderno todavía abierto sobre el escritorio. La necesidad de tomar acción fue inminente. No podía esperar más, debía dar un paso hacia la estructura de su nuevo proyecto. Uno que no solo reflejara sus habilidades, sino también su compromiso con la integridad. Pero en su interior, otra pregunta comenzaba a brotar. ¿Sería capaz de enfrentar las críticas y mantener su autenticidad cuando el mundo comenzara a presionarla? La verdad no era solo un camino, era un paisaje lleno de decisiones morales y personales. Con cada decisión, se acercaba más a un punto de inflexión. Mientras la luz del sol comenzaba a entrar por la ventana, sabía que se aproximaba el momento de la verdad, donde su arte y su esencia colisionarían de manera inevitable. ¿Estaba lista para ese encuentro? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, aguardando entre las sombras de su propia identidad. Valentina despertó con la luz del día filtrándose por las cortinas, un suave recordatorio de que cada amanecer ofrece una nueva oportunidad para repensar el camino. Se levantó de la cama con una determinación renovada, dispuesta a convertir sus miedos en combustible para su próximo proyecto. Sabía que no podía esperar a que las oportunidades llegaran, tenía que crearlas. Después de ducharse, se sentó nuevamente frente a su cuaderno. Aquella hoja en blanco representaba tanto un lienzo potencial como una carga. Empezó a esbozar ideas que habían surgido durante la noche, palabras que pulsaban con la vida de su propia experiencia. Voz, auténtico, conexión. Sin embargo, en el fondo de su mente, la inseguridad acechaba, susurrándole que no era suficiente. En lugar de ceder a la autocrítica, decidió utilizar esos sentimientos como parte de su narrativa, entendiendo que su vulnerabilidad podía resonar con otros. Valentina comenzó a investigar formatos que se alinearan con su visión. Se preguntó con sinceridad qué la motivaba a contar historias. Reflexionar sobre su propia vida le ayudó a esbozar un guión que abarcara la lucha por la autenticidad en un mundo que premia la conformidad. Haciendo un esfuerzo consciente, quiso dar vida a personajes diversos que atravesaran esas mismas luchas. En su mente, cada uno de ellos estaría lleno de matices y humanidad, reflejando su propia esencia. Aunque los primeros borradores fueron incómodos, encontró en ese proceso un reflejo de sus inseguridades. Valentina decidió no ocultarlas, sino invitarlas a formar parte de su arte. Ahora, más que nunca, su propósito se delineaba con claridad: contar historias que invitaban a la reflexión y a la empatía, buscando una conexión genuina en lugar de la aprobación superficial del público. Sin embargo, sabía que crear no era suficiente. Con el deseo de fortalecer su red, comenzó a asistir a talleres de escritura y foros de discusión. Allí conoció a otros creativos, algunos sumidos en la misma lucha y otros que ya habían encontrado su camino. Esta interacción abrió un nuevo horizonte en su desarrollo personal.
Aprendió que el arte era una conversación, no una competencia. Se dio cuenta de que cada uno trae a la mesa su singularidad, lo que puede transformar un intercambio en una experiencia enriquecedora. En esos encuentros, confrontó a sus miedos con cada persona que conocía. Entre ellos, un dramaturgo llamado Andrés compartía sus propios fracasos y éxitos, recordándole que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Esa revelación la sacudió. El arte no era una herramienta de validación, sino un acto de resistencia. Una tarde, mientras caminaba por el parque, los ecos de sus pensamientos resonaron con mayor intensidad. La presión para rendir cuentas podía ser abrumadora. ¿Y si defraudaba a aquellos que creían en ella? Pero en lugar de paralizarse, Valentina utilizó esas inquietudes como lecciones. Se propuso avanzar, guardando un espacio para la reflexión en su viaje. Al llegar la noche, decidió que su próximo paso sería presentar una muestra de su obra en forma de lectura abierta. Fue un momento importante en su proceso de creación, una forma de poner a prueba su voz ante los demás. Anunció el evento en redes sociales, un acto que le generaba tanto entusiasmo como pavor. Pero lo que más la inquietaba era la posibilidad de críticas. ¿Se echaría atrás al enfrentar ese espejo? Mientras se preparaba para el evento, Valentina se sintió atrapada en una dualidad creciente, el anhelo de ser escuchada versus el miedo a no ser comprendida. Ese momento era crucial, el jueves se acercaba, y también su decisión. El momento de compartir sería su catarsis, una oportunidad para liberarse de las expectativas. Pero surge la pregunta, ¿qué pasaría si su palabra, su voz, se perdía en la multitud? Las sombras de la duda la envolvieron, pero en el fondo sabía que lo que tenía que expresar era vital. Todo lo que había trabajado hasta ese momento la llevaría a esta confrontación final. Valentina se preparó para enfrentar no solo a su audiencia, sino a su propia esencia. La verdad estaba al alcance, pero para alcanzarla, debía luchar contra sus propios miedos. Y así, en el corazón de la incertidumbre, se preparaba para su elegante despliegue en el escenario, preguntándose si su autenticidad sería suficiente para conectar. ¿Podría realmente liberarse y brillar? Apenas quedaban días. La respuesta, se dio cuenta, podría cambiarlo todo. Valentina despertó el jueves con una mezcla de ansiedad y emoción que zumbaba en su pecho. La lectura abierta estaba a solo unas horas de distancia, y cada momento se sentía como un eco del latido de su propio corazón. Se levantó con una rutina habitual, pero dentro de ella, todo parecía vibrar con la intensidad de lo inminente. El espejo del baño se convirtió en un testigo silencioso de su transformación. Al mirarse, en lugar de buscar posibles fallos, buscó motivación, alegría y el reflejo de la valiente mujer que había comenzado a emerger. Con su traje elegido meticulosamente, uno que hacía que se sintiera tanto profesional como auténtica, Valentina comenzó a preparar su material. Las páginas de su guión estaban llenas de trazos ansiosos, cada palabra un intento de capturar el torrente de emociones dentro de ella. Empezó a ensayar en voz alta, escuchando cómo sus pensamientos cobraban vida, cómo se entrelazaban las narrativas de sus personajes con fragmentos de su propia historia. Había algo profundo en el acto de poner voz a esas luchas, algo que la conectaba no solo con su arte, sino con las luchas de quienes la escucharían. En el camino hacia el lugar de la lectura, Valentina enfrentó la inseguridad que la había acompañado por mucho tiempo. Pensamientos como «seré lo suficientemente buena» y «les importará lo que diga» la asaltaban. Sin embargo, recordando las palabras de Andrés sobre la valentía, decidió convertir esos miedos en impulso. Esa transformación era su magia, debía canalizarlo, armonizando su voz con su mensaje. Llegar al lugar fue un acto de descubrimiento. La sala, decorada con luces tenues y un ambiente acogedor, la abrazó con un aire de posibilidad. Al entrar, saludó a algunos conocidos y a muchos desconocidos, cada interacción era un escalón hacia la cima de su propio reto. Mientras se acomodaba entre los asientos, sus pensamientos giraban en torno a la idea de la conexión, de que en cada mirada había potencial para ser entendida y escuchada. Cuando subió al escenario, la luz iluminó su figura, y el murmullo de la audiencia se disipó en un silencio expectante. Su corazón latía con una cadencia frenética, pero al abrir su cuaderno y mirar el contenido,
Sintió que una parte de ella se alineaba con el propósito. Comenzó a leer, dejando fluir cada palabra, cada emoción encapsulada en esos relatos que había dedicado tanto tiempo a forjar. Con cada frase, sentía como sus inseguridades se desvanecían, reemplazadas por la conexión que anhelaba. Los rostros en la audiencia comenzaron a mostrar respuestas, asintieron, sonrieron, algunos incluso se emocionaron al identificarse con sus palabras. Valentina comprendió que no estaba sola en sus luchas. Su vulnerabilidad, esa chispa de autenticidad que había temido compartir, resonaba entre ellos como un eco de sus propias experiencias. Era su momento y sabía que había creado algo profundamente valioso. Finalizando la lectura, recibió aplausos que inundaban la sala, pero más allá de la ovación, lo que le interesaba era el diálogo que abriría a continuación. La lectura no era solo un cierre, sino una invitación a la conversación. Al concluir, Valentina sonrió al ver cómo la gente se acercaba a ella. Ya no era solo la escritora frente a un público, era una mujer conectada con otros, y eso era lo que realmente había buscado. Pero en medio del entusiasmo, cuando uno de los oyentes se le acercó con una pregunta desafiante sobre el significado de una de sus historias, Valentina sintió como si la tierra se moviera bajo sus pies. Su respuesta debía ser una revelación de lo que había aprendido, y durante un instante, la sombra de la duda renació. ¿Estaba preparada para las profundidades del intercambio que había despertado? La conversación, ahora decididamente más intensa, podría llevarla a explorar aspectos de sí misma que aún no había confrontado. ¿Podría realmente navegar por esas aguas turbulentas y salir reforzada, o habría aspectos de su voz que aún la atrapaban en la inseguridad? La noche apenas comenzaba, y cada pregunta la acercaba más a una nueva fase de su evolución creativa. Valentina respiró hondo, buscando centrar su atención en el presente. La pregunta había caído como un peso en la sala, y en su mente un torrente de posibles respuestas se agolpaba. La mirada del oyente, curiosa y desafiante, le mostró que la vulnerabilidad era, de hecho, su mayor fortaleza. Mientras buscaba las palabras, quedó atrapada en la encrucijada de la honestidad y el miedo. ¿Estaría dispuesta a sumergirse profundamente en su propia narrativa? ¿A desnudarse emocionalmente ante un grupo lleno de miradas expectantes? En ese instante, comprendió que había llegado el momento de confrontar sus propias dudas. La pregunta no solo se refería a la historia, era un espejo que reflejaba sus propias luchas internas. Lo que escribí sobre la pérdida, comenzó, su voz inicialmente temblorosa. Es un reflejo de las luchas que enfrentamos todos en algún momento. La historia tiene múltiples capas, pero lo que realmente me importa es el mensaje de resiliencia. Fue liberador pronunciar esas palabras. Sentía que cada sílaba pronunciada era un paso más hacia su propia autocomprensión. Los murmullos de la audiencia aumentaron y el diálogo comenzó a fluir. Valentina se encontró inmersa en un intercambio real, donde cada pregunta la empujaba a mirar dentro de sí misma. Cada respuesta no solo abordaba la historia en cuestión, sino que también desenterraba partes de Valentina que habían permanecido ocultas, su miedo al rechazo, su lucha interna por ser escuchada y, sobre todo, su deseo de conexión. Mientras la conversación se prolongaba, Valentina notó las reacciones a su alrededor. Había rostros de identificación, de emoción genuina. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad había abierto un canal de comunicación que trascendía las palabras. Por primera vez, no eran solo espectadores, eran cómplices en un viaje emocional. Sentía que su voz resonaba con una fuerza renovada, una energía viva que la invadía. ¿Por qué había temido tanto mostrarse como era? La noche avanzaba, cada intervención la llevaba más cerca de una verdad personal inexplorada. Valentina dominaba la capacidad de transformar cada desafío en un aprendizaje, cada pregunta en una oportunidad de autodescubrimiento. El diálogo no solo era efectivo para aclarar sus historias, era el catalizador perfecto para comprender su proceso creativo. Sin embargo, esa sensación de empoderamiento venía acompañada de una inquietud latente. Al final de la noche, cuando la sala comenzaba a vaciarse, un nuevo dilema se presentó. Un joven le comentó que sus personajes eran complejos y que los desafíos que enfrentaban resonaban con su propia vida, lo que lo llevó a preguntarle si había conceptos más oscuros en la trama que le había compartido que aún no habían sido explorados.
Esa pregunta lo iluminó como una revelación inquietante. ¿Acaso había aspectos de su propia historia que seguían sin ser atendidos? Conflictos dentro de sí misma que, a pesar de tener las herramientas para escribir sobre ellos, aún no había tenido el valor de enfrentar. Valentina, ahora sentada en la soledad del auditorio casi vacío, sintió una punzada en el pecho. Sabía que había encontrado algo significativo, pero acechaba también el temor a lo desconocido. La búsqueda de respuestas parecía el inicio de otro capítulo, uno que podría revelar más de sus capacidades creativas y personales de lo que jamás había imaginado. La distancia entre su identidad pública y su mundo interno parecía reducirse, y en esa convergencia, la oportunidad de un radical crecimiento la esperaba. Mientras se retiraba, sintió que el camino hacia el descubrimiento no había hecho más que empezar. Colocando su mano sobre su cuaderno, una idea la asaltó. El lugar en que se encontraba era solo un escalón. Había otros desafíos por enfrentar que podrían llevarla aún más lejos. ¿Sería capaz de llevar su escritura a una nueva dimensión, donde confrontara no solo las historias de otros sino su propia narrativa oscura? La emoción y el miedo se entrelazaron en su pecho, dejando claro que el verdadero viaje apenas comenzaba. Valentina se despertó a la mañana siguiente con un nudo en el estómago. La revelación de la noche anterior resonaba en su mente como un eco persistente. Mientras se preparaba para el día, el peso de no haber enfrentado sus sombras interiores se hacía cada vez más palpable. Sus pensamientos giraban en torno a la pregunta que la había dejado inquieta, y cada vez que intentaba escapar de ella, más fuerte se hacía el llamado a la exploración. En el trayecto a su casa, observó todo con una nueva profundidad. Antes, la rutina diaria era un mero proceso mecánico. Ahora, cada rostro que pasaba, cada gesto, parecía llevar consigo una historia oscura, un secreto oculto que necesitaba ser revelado. Valentina entendía que tenía que mirar más allá de la superficie, tanto en su vida como en su escritura. La conexión entre su vida personal y su obra se hacía más evidente. Estaba claro que su escritura era un reflejo de quién era, pero había estado evadiendo los personajes y situaciones que la confrontaban directamente. Un impulso inmediato la llevó a su ordenador en cuanto llegó a casa. Su mente bullía de ideas y palabras que querían salir, pero sentía la resistencia de un muro invisible. Era necesario demoler ese muro para seguir adelante, pero ¿cómo? Mientras digitaba, se dio cuenta de que había construido un caparazón con las historias que había escrito hasta ahora. Cuanto más consideraba esta verdad, más ansiosa se sentía por enfrentar sus propios demonios. Cada tecla que oprimía era un intento de romper la barrera de su miedo interno. Sin embargo, la imprudencia de sus miedos la mantenía en una constante batalla. Decidió que necesitaba un cambio radical en su enfoque. En lugar de evitar sus conflictos más profundos, los incorporaría a su escritura. Imaginó historias donde sus personajes confrontaban sus sombras, donde la lucha interna se volvía el eje principal. Sin embargo, un obstáculo inmediato se presentó. ¿Cómo se permitiría a sí misma escribir desde ese lugar vulnerable? Era un terreno desconocido que demandaba autenticidad y, al mismo tiempo, un alto riesgo emocional. Con cada palabra que escribía, sentía una mezcla de liberación y temor. Valentina comprendió que al introducir su voz más auténtica en la narrativa, no solo se arriesgaba a ser vista, también se daba la oportunidad de ser comprendida. Consciente de su nuevo propósito, se propuso no dejar de lado los aspectos oscuros de su vida. Era, después de todo, la dualidad de la existencia humana la que la había llevado a escribir. La tarde avanzaba y las palabras comenzaban a fluir de manera más natural. Pero cada vez que su mente se adentraba en las partes más profundas de su ser, un escalofrío la invadía. El miedo la instaba a retroceder, a proteger su vulnerabilidad. Sin embargo, también había una chispa de curiosidad, una certeza de que al no ceder ante el temor, podía crear algo verdaderamente significativo. Al día siguiente, trabajó en un nuevo cuento. Decidió incluir a un personaje que, como ella, luchaba con sus propios miedos y conflictos internos. A medida que desarrollaba la historia, la conexión entre su vida y la ficción se hacía más evidente. La protagonista se enfrentaba a dilemas que eran, en realidad, sus propios dilemas.
Pero entonces, cuando estaba a punto de alcanzar un punto crucial de la narrativa, la inseguridad la abrumó. Una pregunta surgió en su mente con insidiosa claridad. ¿Estaría realmente lista para compartir esta nueva versión de sí misma? El miedo a la exposición y el rechazo la paralizaba momentáneamente. Volvió a mirar sus palabras, buscando la fortaleza del propósito que había decidido abrazar. Con la tensión en el aire, supo que la respuesta a su dilema se encontraba en el siguiente paso. El viaje hacia su verdadera voz no era solo interno, también debía encontrar la forma de presentarlo al mundo. La idea de un próximo encuentro, donde compartiría su evolución como escritora y persona, la hizo estremecer. Al cerrar el archivo, Valentina sintió que había alcanzado un precipicio. Iba a tener que resolver su dilema de enfrentar su propio reflejo y las consecuencias de hacerlo. ¿Sería capaz de dar el salto hacia la vulnerabilidad sin caer en la desesperación? La decisión estaba frente a ella, esperando ser tomada, mientras una nueva sombra se alzaba en el horizonte, un llamado a la autenticidad que podía cambiarlo todo. Valentina se encontraba de pie en el escenario, cada pulso de su corazón resonando con el eco de una historia que había tomado forma en su interior. Aquella noche se enfrentaba no solo a un público, sino a su propia verdad, una verdad que había estado esperando ser liberada. Había llegado el momento de compartir no solo sus palabras, sino su esencia, su viaje hacia la autenticidad. La incomodidad inicial fue rápidamente reemplazada por una oleada de determinación. Con la mirada fija en el público, se adentró en la narrativa de la que habían estado ausentes, una historia entrelazada con su lucha personal. Demostró el poder de confrontar las sombras, usando su arte como un medio de exploración y sanación. Habló de los temores que la habían mantenido atada, el miedo a no ser suficiente y a traicionar su legado. Las palabras que compartía ya no eran solo un reflejo de su pasado, eran un camino hacia una nueva forma de vivir y crear. Poco a poco, la conexión con la audiencia se volvió palpable. Sentía cada mirada, cada respiración. Había un entendimiento mutuo en el aire, una sinfonía de experiencias compartidas. Valentina utilizó su narrativa no solo para contar su historia, sino para invitar a los demás a reflexionar sobre sus propias luchas y redenciones. En cada pausa, podía escuchar no solo los aplausos que seguían, sino también el murmullo colectivo de la empatía que resonaba en cada rincón de la sala. Los momentos de vulnerabilidad se convirtieron en su mayor fortaleza. Al hablar de la escritora que había comenzado a ser, reveló las inseguridades que aún la acompañaban, pero también la evolución que había experimentado. El arte se trata de autenticidad, proclamó, realizando movimientos con las manos que enfatizaban cada palabra. Es un puente entre lo que somos y lo que queremos mostrar al mundo. Y a veces, esas dos caras pueden ser abismales. Pero es en esa tensión donde encontramos el verdadero poder. Al concluir su presentación, una sensación de ligereza la envolvió. Había compartido su luz y sus sombras, y en ese proceso, abrió las puertas a nuevos diálogos. La ovación que siguió fue cálida y sincera, pero lo más importante era la transición que sintió dentro de sí misma, del miedo al empoderamiento, de la incertidumbre a la confianza. Finalmente, había dado un paso hacia el futuro que había buscado, un futuro donde su autenticidad era su carta de presentación. Mientras la audiencia se dispersaba, notó cómo se acercaban a ella algunos rostros conocidos y otros nuevos, todos deseosos de compartir su propia experiencia e interpretación de las historias que habían escuchado. En cada conversación, Valentina encontró una nueva oportunidad de aprender, de crecer y de colaborar. Se sentía escuchada y validada, pero, sobre todo, comprendía que su viaje apenas comenzaba. Poco tiempo después, Valentina fue invitada a colaborar en proyectos que se alineaban con su visión. Su autenticidad la había posicionado en un lugar donde su voz podía verse y escucharse. La industria del arte y la televisión empezaron a abrirse ante ella. Había conquistado la batalla más dura en su interior y, al hacerlo, estaba conquistando también una audiencia que necesitaba estas meninas pobres que se atrevieran a contar sus historias. Al mirar en el espejo aquella noche, Valentina comprendió que había crecido más allá de los límites que una vez había sentido. Las palabras de su abuela, siempre presente en su mente, resonaban más intensamente que nunca. Nunca olvides quién eres. Era un recordatorio de que, aunque había abrazado el brillo del éxito,
Siempre llevaría consigo la esencia de su historia, un legado que honraba su pasado, pero que también daban forma a su futuro. Valentina no solo había alcanzado un nuevo nivel de reconocimiento, sino que había conquistado el arte de ser verdadera. En su viaje se había encontrado a sí misma, y en ese descubrimiento, había logrado el más profundo de los logros, el de hacer su voz escuchada, auténticamente. Ahora es tu oportunidad para formar parte de esta travesía. No pierdas ni un segundo más para suscribirte a nuestro canal y no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para que alimentemos el algoritmo y podamos seguir compartiendo relatos transformadores. Comenta abajo tus reacciones sobre el final y tus propias teorías sobre la historia de Valentina. Y por último, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar el canal. Este es el momento de demostrarlo.